Buenas tardes a todos. Daros primeramente las gracias por estar aquí. También dar las gracias al Ayuntamiento de Herencia, al Centro de Estudios Herencianos, al Instituto Hermanos Rodríguez, a Juan Fran, que yo creo que es el principal impulsor de esta comunicación. Y bueno, lo que os vengo a hablar esta tarde en estas jornadas que conmemoran los 775 años de la Carta Puebla en Herencia es sobre las colectividades que hubo aquí en Herencia. Es un periodo, como ya sabéis, el año 36-39 de la Guerra Civil, es un poco convulso. Y así de convulso que fue el periodo, pues así están también las fuentes. Quiero un poco retomar la idea de la anterior ponencia que hizo Marisol, que finalizó en torno a 1927 con su colegio de la Santísima Trinidad, y hacer un pequeño paseo en el tiempo a través de la vida cotidiana en Herencia. Las líneas que vamos a ver y las líneas generales del trabajo va a ser una primera que va a ser la vida cotidiana en Herencia. Luego haremos un pequeño resumen del asociacionismo en este primer tercio del siglo XX en Herencia, cómo surgen los movimientos políticos, sociales y los movimientos obreros que son realmente los promotores de las colectividades en Herencia y las que le van a dar origen, cómo comienzan, cómo se desarrollan y cómo una vez terminada la Guerra Civil, pues este tipo de modelo de productividad, este tipo de modelo económico, pues desaparece. Preparando este trabajo me llamó mucho la atención que a través de la prensa local alcazareña se hacía mucha mención en torno al fútbol en Herencia. Entonces, pues intenté sacar información y la mayoría era muy dispersa y me pareció un tema bastante interesante para poder empezar en el año 1926 en Herencia, donde, como veis ahí en el cartel, pues existía la Unión Herenciana, y me pareció bastante curioso ponerlo, porque si veis en el lado de la parte de abajo, no sé si se leerá bien, bueno, sí, lo tenéis un poco más grande, pone: figura en el equipo de Herencia 3 formidables jugadores tangerinos, y unidos a los excelentes forman un once ideal. Si os dais cuenta, el panfleto está editado en Cristana y tenía que ser muy, muy bueno el equipo de Herencia, porque realmente el párrafo es todo sobre los jugadores de Herencia. De los de Cristana no dicen nada, solo ponen ahí su nombre y nada más. Bueno, la imagen, y lo quiero decir para conforme vayáis viendo el PowerPoint, las he recogido de vuestro libro de imágenes de antaño, y muchas veces son a nivel ilustrativo, no corresponde con el año que estamos hablando. Lo digo por si acaso pues aparece alguna foto que habréis donado a algunos de los que estáis aquí y dice: ¿qué hace ahí mi abuelo? Sí, mi abuelo es de los años 50 o de los años 40. Bueno, retomando ya la vida social, me pareció también muy curioso que la Unión Herenciana, que veis que estaba en 1926, desaparece y aparece el Nacional Club de Herencia ya en 1931, y en el 32 el Club Hispania y el Herencia Fútbol Club. Evidentemente, en un periodo tan corto de tiempo, 4 equipos de fútbol diferentes, yo creo, y ya os lanzo la idea, que se podría trabajar sobre este sentido. Ya me han comentado que hay alguien que quiere
hacer un pequeño estudio y que, bueno, es una cosa curiosa que a mí me ha llamado la atención y que aquí la tenéis. Luego, evidentemente, que hablar de herencia y no hablar de sus carnavales, sus bailes en el círculo agrario, el círculo recreativo, en el Teatro Cervantes, en el desaparecido Teatro de la Castellana, y también me llamó mucho la atención que el final de fiesta siempre se hacía en la finca de la Sevillana. Le he preguntado hace un momento a Claro que si se sigue celebrando y me dijeron que ya no, que en los años 60, pero en los 30 todas las actividades cotidianas y todo lo que se hacía aquí en Herencia, el final de fiesta terminaba en la finca La Sevillana, y me llamó mucho la atención unas letras que viene en la prensa alcazareña diciendo cuya final de fiesta se ha realizado en la finca de La Sevillana, volviendo al caer la tarde el alegre público de Herencia. No sé lo de alegre, no sé cómo tratarlo, pero bueno, en estos años Herencia contaba en torno a 9.000 vecinos. Evidentemente las colectividades no surgen de la nada, tuvo que haber asociaciones anteriores. Y bueno, la primera de la que yo tengo constancia de este primer tercio de siglo fue la Sociedad de Obreros Gañanes y similares, la Semilla. También estaba la Sociedad Fontanera, que ya Marisol la semana pasada dijo que fue una de las promotoras de que el Colegio de la Sagrada Familia viniera aquí a Herencia. Luego estaba la Sociedad de Jornaleros y Obreros Agrícolas, la Unión Manchega, en torno de 1916 más o menos. La Sociedad de Jornaleros y Obreros Agrícolas. Luego, evidentemente, también había partidos políticos. He querido poner el primero el Partido Socialista porque es uno de los más antiguos de la provincia, desde 1909, Unión Patriótica de 1924, Izquierda Republicana. Ya nos estamos, a través de las sociedades, nos estamos adentrando al inicio de la Primera República. Existe también el Partido Comunista, Derecha Liberal Republicana, y otras representaciones políticas como Juventudes Socialistas Unificadas, Juventudes Libertarias de CNT, y otra cosa que me llamó también mucho la atención y que yo creo que es inédita por la zona, que es la agrupación de Mujeres Libres. Ahora hablaremos un poco más de ella. Juventudes Libertarias evidentemente tuvo bastante influencia aquí en Herencia. No quiero mucho contar porque me imagino que luego en la publicación ya lo leeréis, pero sí que me llamó mucho la atención este carnet que está dentro del Centro Documental de Memoria Histórica, donde vemos aquí al joven Alfonso. Agrupación de Mujeres Libres. En la parte de abajo viene el sello de Herencia, pero el membrete es de la Federación Regional de Centro, y bueno, es una carta que existe también en el Centro Documental de la Memoria Histórica, y que yo creo que en los próximos meses la vais a tener a través de la web. Ya llegamos a 1936, pues nada rompe la vida cotidiana de unos habitantes de un país como es la guerra civil. Una guerra civil pues, que acelera los cambios estructurales en la economía de la ciudad de Herencia, y que hace que un conjunto de personas que se reunieran con un fin común crearan unas colectividades. Esto va unido pues a una política
que se lleva a cabo desde el Frente Popular, gracias a la victoria de las elecciones en 1936, cuando pues en diversas poblaciones se crean las diversas colectividades, que ya les he puesto un modelo de organización productiva porque realmente es un periodo en el que los distintos obreros pues de una manera o de otra pusieron en funcionamiento la economía, en este caso pues de la villa de Herencia. Evidentemente es una guerra, hay muchos casos, hay propietarios que abandonan sus tierras o sus empresas, hay propietarios que por temor se unen a los sindicatos, que eran los principales incentivadores de las colectividades, y hay casos que los propios obreros, los propios trabajadores, pues trabajan con su propietario y solo el sindicato hace una especie de control. Saber exactamente cómo fue o cómo se desarrolló es muy difícil, porque realmente nos lo tendrían que contar los principales protagonistas y la mayoría están fallecidos. Entonces, bueno, vamos a ver los distintos ramos que existían aquí de colectividades en Herencia. Existía la colectividad mixta porque estaban al cargo de ella los dos principales sindicatos, CNT y UGT, y estaba también la de transportes, estaba la sección de carpinteros, herreros y carreteros, la de pastores y muleteros. De construcción, por ejemplo, pues cada sindicato tenía su propia colectividad. También estaba la de artes blancas, que ahora hablaremos porque también yo creo que es inédita aquí en Herencia. La agropecuaria, que también estaba dividida entre UGT y CNT. Aquí veis un poco el sello que lo he recogido del libro de los alcaldes. La de Artes Blancas, que es del Centro Documental de Memoria Histórica. El caso este de Artes Blancas es curioso, porque yo cuando lo vi digo, ¿y qué es las Artes Blancas? Que ya investigando, porque en Madrid sí es también muy importante, no sé qué, era la que aglutinaba a los panaderos, buñueleros, confiteros y todo ese sector de este ramo. Luego estaba la agropecuaria de la filial de Herencia, que era de UGT, y la agropecuaria de CNT. Llegamos ya al año 37, Herencia está en plena guerra civil y se constituye en agosto de 1933 en la calle Camuñas la colectividad, la filial. Esta colectividad, cuando desaparece, contaba con gran cantidad de ganado lanar, mular, un caballo, un burro, bastante cebada, hierros, avena. La mayoría de las tierras de esta colectividad eran por incautación. Luego estaba la colectividad agropecuaria del Sindicato Único de la CNT, que se funda también en octubre de 1936, también en los inicios de la Guerra Civil. Y pues esta colectividad, los datos, como os he dicho antes, son muy difusos, dependiendo de quien lo vea y cómo lo vea. Pues unos cuentan la historia un poco más abultada y otros la cuentan también igual de abultada. Entonces, por ejemplo, en el tema este de las bodegas estuve bastante tiempo
mirando porque a través de Campo Libre, que era un periódico de CNT, decían que eran 50 bodegas las que habían incautado, no sé qué. Entonces fui a contrastar a través de la causa general y a mí no me salían más de 25 propietarios. Entonces, evidentemente, pues contaría con 25 bodegas, una fábrica de aguardientes que estaba en la calle La Labradora y una fábrica de harinas que era La Emancipadora, que ahora hablaremos de ella. En 1937 pues contaba la colectividad con 200 miembros, se trabajaban 9.053 fanegas de viñedo de secano y de regadío, 1.000 fanegas de pasto, 1.800 olivos, contaba con 2 molinos de aceite y producía unas 200 arrobas de vino, 6.500 de aceite, 500 fanegas de trigo, 11.200, 1.000 kilos de queso. Esto es una carta de la colectividad que me llamó la atención también porque aparecen los símbolos anarquistas. Evidentemente, las colectividades, pues el funcionamiento se regía en sus estatutos. Aquí tenéis los estatutos del Sindicato de Oficios Varios de Herencia, en donde pues en sus distintos articulados pues establecía cómo se debían de contratar a los obreros eventuales, que es un caso excepcional también aquí en Herencia, también pues el jornal, lo que debería de pasar si uno de los obreros caía enfermo, también pues si fallecía, pues lo que le correspondía a la persona que se quedaba al cargo de los hijos de la familia. El salario familiar pues se repartía entre el cabeza de familia pues 6 pesetas diarias, los solteros, como no tenían hijos, 5 pesetas, las mujeres y los menores de 18 años 4 pesetas. Y normalmente pues también le daba gratuitamente vino, le daban pues alimentos para los animales e incluso pues les dejaban de que tuvieran sus propios animales de labor y que no estuvieran dentro de la colectividad. El 80% de la superficie de Herencia estuvo colectivizado a través de estos 2 sindicatos, de CNT y UGT, y bueno, y también hubo un comité agrícola local a través del ayuntamiento pues que controlaba el funcionamiento de estas colectividades. Otra colectividad que esta debía de ser una bodega porque el único testigo documental que tenemos y que está aquí en el archivo municipal fue la colectividad La Lealtad de Herencia, que el único testigo que tenemos pues es un parte de accidente de este señor que dice que se dedicaba a la elaboración del vino, pero que no tenemos ningún dato. Ahí queda por si luego se hacen futuros estudios. Y vamos a la fábrica La Emancipadora. La fábrica La Emancipadora, pues al comienzo de la Guerra Civil, en julio, junto a su dueño, Vicente Rodríguez Prado, pues empezó a funcionar como colectividad hasta el 31 de agosto, que este abandona su puesto como propietario. Y a partir del 1 de septiembre hasta el mayo del 37, esta colectividad empieza a trabajar gracias a sus obreros. En octubre de 1937 la incauta el Estado y se explota directamente por la CNT. Como caso curioso, es que utilizaron la ermita de la Labradora como almacén de grano, aunque este año de 1937
pues la escasez de trigo que había en la localidad era patente, porque la gran parte del trigo tenía que ir a intendencia del ejército. Incluso se crea una comisión para poder ir a Valencia y a distintos puntos de la geografía española a recoger trigo para la población de Herencia. Por tanto, en resumen, quiero hacer una objeción de cómo funcionaba la emancipadora, que ya os he dicho que estaba también bajo control del Estado, y como otra de las fábricas de harina de la localidad, la de Antonio Bevia, solo estaba a través del control obrero de UGT. Esto está sacado también de una carta de aquí del archivo, y evidentemente era de 1938, era bastante avanzado. Ya no sé cómo evolucionó, pero realmente eran dos formas de colectivizar. Luego estuvieron las colectividades industriales y las de servicios, la de transporte, la mixta de comercio, la de herreros y carreteros, y la de artes blancas de la UGT. La de transporte contaba con 5 camiones y 3 coches de servicio público. La de la mixta aglutinaba a 25 comercios, que según Campo Libre era por acuerdo de los dueños, quedando refundido este servicio en una entidad con 5 sucursales. La de carpintero trabajaban en ellas 30 personas, y la de artes blancas, que he dicho antes, que concentraban a los panaderos, pasteleros y buñoleros, contaba con alrededor 34 miembros, como veis ahí, de este señor que era el socio número 34. Tras la Constitución, luego quiero hablar también un poco de la relación con otras colectividades. Me ha llamado también la atención, porque del conocimiento de las colectividades también en Alcázar, como ha dicho antes Juanfran, que trabajé hace 8 años, yo no tenía constancia de estos estatutos. Y bueno, me llamó la atención porque el ejemplo que os he puesto antes de la emancipadora pasa lo mismo con la colectividad de Alcázar. Aquí veis que pertenece a la imprenta Castellanos, que era el propietario, aquí se ve mejor, en 1936, que es cuando se hacen los estatutos, y está bajo control de la CNT. Y luego está la colectividad, ya como la colectividad obrera, con papel moneda de aquí de Herencia, o de Industria Gafas de la CNT, un año después, ya en 1937. También se daba el caso de que empezaron a trabajar bajo control, y conforme iba avanzando la contienda se iban constituyendo como colectividades. Y como veis, pues aquí pues ya la colectividad obrera se queda totalmente colectivizada. Evidentemente, pues termina la guerra civil y estas colectividades desaparecen, aparecen por la Junta de Codificación y la Junta de Reparación, y la mayoría de las fincas pues y de los sitios aparecen incautados. Muchas gracias por la atención.